Autor: Osvaldo Hernández Morales. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. En virtud de un convenio internacional de denominación, los grupos están numerados de 1 a 18 desde la columna más a la izquierda, los metales alcalinos, y hasta la columna más a la derecha, los gases nobles. Los grupos indican el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones en el orbital más alejado del núcleo. Esta disposición similar de electrones externos hace que las familias tengan propiedades químicas similares. Los grupos A están formados por los elementos representativos, llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos pertenecientes a los grupos A poseen electrones de valencia en los orbitales s o p, están situados en los extremos de la tabla periódica. Los grupos B son llamados elementos de transición, cuyos electrones de máxima energía se encuentran en orbitales tipo d o f, y sus electrones de valencia están en orbitales s, d o f, por lo que sus propiedades varían en función a la ubicación de estos electrones. El grupo 8 es el actual nombre recomendado por la IUPAC. El antiguo sistema europeo y el estadounidense englobaban dentro del grupo 8, o 8A el europeo y 8B el estadounidense, a los actuales grupos 8, 9 y 10. Se les llama de transición porque se ubican en el centro de la tabla periódica entre los elementos metálicos de los grupos 1A y 2A, que son altamente reactivos, y los elementos menos metálicos de los grupos del 3A al 4A, formadores de ácidos. En estos grupos de los elementos de transición se encuentran las llamadas tierras raras, separadas del resto de elementos de la tabla, que pertenecen al grupo 3B y se les conoce como lantánidos y actínidos. Los lantánidos, o lantanoides como la IUPAC recomienda, son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos están considerados de forma especial como un grupo y son llamados tierras raras, debido a que se encuentran en forma de óxidos, y también, junto con los actínidos, forman los elementos de transición interna. Las propiedades de estos elementos son similares entre sí, por ello se consideran grupo. Poseen una disposición de los electrones alrededor del núcleo, que les confiere dicha similitud. Estos elementos se encuentran ubicados en la tabla periódica, uno a continuación del otro a medida que aumenta el número de protones. Los elementos del grupo 1 son llamados metales alcalinos, los del grupo 2 metales alcalinotérreos, los del grupo 3 familia del escandio. Tierras raras y actínidos, del grupo 4 al 12 reciben el nombre de familia del primer elemento en la columna. Luego los elementos del grupo 13 son los térreos, o bien familia del boro. Los del grupo 14 son familia del carbono o carbonoideos, el grupo 15 familia del nitrógeno o nitrogenoideos, el grupo 16 son calcógenos o anfígenos, el grupo 17 halógenos y el grupo 18 gases nobles.